¿Y sobre el sentido de la vida? Háblanos un poco del sentido de la vida. Bueno, yo, sin querer sonar pretencioso en absoluto, porque la gente que es pretenciosa me repatea, me repele, pero sí que puedo afirmar con bastante claridad y rotundidad que yo creo en el sentido de la vida, fundamentalmente porque creo en el sentido de mi propia vida. Entonces, uno no puede creer el sentido de vida en general si no encuentra sentido en la propia vida, ¿no? ¿Y cuál es ese sentido? Pues, aunque puede sonar a película, yo diría que el sentido es fundamentalmente redimir las sombras y descubrir la luz. Es decir, en este mundo hay luz y hay sombras. Las sombras no están ahí para ser negadas o para ser orilladas, sino para ser atravesadas y para ser redimidas y para descubrir que en su entraña hay una luz, y que esa luz es lo que realmente es lo que tiene un poder de consistencia mucho mayor, ¿no? Entonces, yo creo que si tuviese que decirlo en pocas palabras, yo diría: el sentido de la vida para mí hoy es descubrir quién eres tú. Porque cuando lo descubres realmente, tu vida va a ser necesariamente una vida en favor de los demás. Y con humildad, pero con rotundidad, como decía antes, creo que ahora, a mis 50 años, puedo decir que sé quién soy. Y por tanto creo que mi vida ahora sí que es una vida netamente orientada hacia el amor a los demás. Suena muy tremendo, ¿no?, todo esto, pero es así como lo vivo. A lo mejor me haces esta entrevista hace un par de años y no te doy esta respuesta tan tremenda, ¿no?, porque es una respuesta muy rotunda, ¿no? O sea, decir que... Pero yo siento que soy un instrumento en manos de Dios. No tienen en absoluto que ver con mis virtudes, mis méritos ni mis defectos. O sea, es decir, Él sabe por qué hace las cosas y, bueno, pues yo seguramente lo he vivido con bastante torpeza, todo esto, y con bastante ceguera, pero poco a poco he ido viéndolo con mayor claridad y he podido afinar mi camino, pues, mejor. ¿Cómo sabes que existe Dios? Yo no tengo dudas al respecto, francamente. Preguntar cómo sabes que existe Dios, para mí es lo mismo que preguntar cómo sabes que existe el amor. Quien lo probó lo sabe. Claro, es decir, si tú intentas explicar a una persona qué significa amar a otra persona, si esa persona no ha hecho esa experiencia, le sonará música celestial y no sabrá de qué estás hablando. Pensará que estás alienado, que tienes un... Entonces, bueno, lo mismo que he dicho de la experiencia amorosa, puedo decirlo de la experiencia religiosa, ¿no? Es decir, que yo puedo decir que yo he experimentado la gracia de Dios, por decirlo en lenguaje cristiano tradicional, ¿no? La gracia. Entonces, cuando uno ha experimentado eso, quien no lo haya sentido, pues le parecerá música celestial, como decía antes, pero quienes lo hemos experimentado sabemos que esto no es una figuración, ¿no?, sino que, aparte de que cuál es la prueba, evidentemente no es una prueba cientifista o positivista que se pueda demostrar matemáticamente o empíricamente, es una prueba existencial. Porque estamos hablando de un nivel que no se reduce a lo científico o a lo materialista, ¿no?, o sea, a lo material. Entonces, ¿cuál es la prueba existencial? Que tu propia vida ha quedado transformada después de ese encuentro. Y no solamente un año y dos, sino toda la vida, ¿no?, a partir de ahí. Entonces, la vida, el testimonio de la propia vida es el mejor
las mejores credenciales que puedes presentar para la existencia de Dios, ¿no? O sea, ¿y cómo se encuentra uno con Dios? Pues Dios sale al encuentro de las personas donde menos lo puede esperar las personas, ¿no? Puede uno encontrarse con Dios en una iglesia, puede uno encontrarse con Dios en la naturaleza, puede uno encontrarse con Dios en un necesitado, puede uno encontrarse con Dios en el rostro del ser amado. Es decir, Dios nos espera en muchos lugares distintos e insospechados, como decía. Las personas no podemos forzar ese encuentro, pero sí podemos ponernos en disposición para que, si Él quiere, ese encuentro se produzca, ¿no? Entonces, por ejemplo, la oración no es otra cosa que ponernos en disposición para que se pueda producir ese encuentro, ¿no? Entonces nosotros ponemos la disposición y Él da el don del encuentro, ¿no? O sea, él tiene la iniciativa, ¿no? Pero por nuestra parte existe esa disposición. En definitiva, el trabajo espiritual no es otra cosa, tal y como yo lo entiendo y intento vivirlo, y lo vivo en alguna medida, que trabajar la receptividad, la capacidad de acogida, ¿no? Entonces, esto no se hace más que con un camino ascético, ¿no? Y es decir, el camino, la vía iluminativa siempre va a preceder la vía purgativa, ascesis de purgación, ¿no? Y es ascética y es purgación porque se trata de vaciar, es decir, quitar lo que es anecdótico, lo que es circunstancial, lo que no es definitivo, definitorio de nuestro ser, para que Él pueda entrar. O sea, si estamos tan llenos de palabras, sonidos, imágenes, evidentemente Él no va a encontrar la manera de entrar porque estamos ya satisfechos, ¿no? O sea, es decir, es necesario que haya sed para beber agua, ¿no? Entonces, el trabajo espiritual es un trabajo fundamentalmente de ahondar en la propia sed. Si Dios es una experiencia, o algo parecido a una experiencia, ¿por qué tanta gente que es especialista en la experiencia, como podrían ser los meditadores de muchas tradiciones, en el budismo, en el zen o en otras formas de meditación, da la sensación, al menos visto desde fuera, que cuando meditan no encuentran a Dios? Pueden llevar 20 años meditando y no hablan de Dios de la misma manera que un cristiano, que un judío, que un musulmán, sino que hablan como de la mente, otra del vacío, otras cosas que parece que no son lo mismo. Bueno, la experiencia religiosa o la experiencia espiritual se expresa de distintas maneras, tiene distintas formas, ¿no? Es decir, que a mí para mi manera de ser y de entender, me resulta mucho más emocionante y mucho más satisfactorio decir yo amo a Manuela que decir yo amo el amor. Es decir, porque el amor no deja de ser para mí algo abstracto, mientras que Manuela, por poner un nombre cualquiera, es alguien concreto, ¿no? O sea, entonces yo pienso que el amor exige concreción, ¿no? O sea, y creo que Dios es todo menos abstracción, es enormemente concreto, es lo más concreto que hay, precisamente, ¿no? ¿Por qué tantas personas que están mucho tiempo entregadas a la meditación o a la oración o a prácticas religiosas no encuentran el misterio del ser, no encuentran a Dios, o al menos da la impresión de que no lo encuentran? Yo creo que la respuesta es que, al menos por lo que yo conozco del mundo cristiano, que tantas personas están en las cosas de Dios, pero no están en Dios, que es distinto. O sea, tú puedes celebrar la Eucaristía, como yo celebro todos los días por ser sacerdote, o puedes rezar vísperas, y en esa liturgia que has rezado o que has celebrado, en ningún momento de los 20 minutos o media hora o 3 cuartos que ha durado, haber estado en contacto con Dios. Entonces quiere decir que te has quedado en el ropaje cuyo objeto, cuyo propósito es ponerte en contacto con Dios, pero te has quedado en eso, ¿no? Entonces yo creo que la religión cumple su cometido cuando de algún modo
favorece, fomenta, propicia la mística. Claro, si la religión se queda en religión, pero no favorece, potencia la mística, es la experiencia, ¿no? Entonces la religión se queda en pura cultura, pero no es aquello para lo que ha nacido, que es para ponerse en contacto con la trascendencia. Y bueno, ya que estamos con preguntas así tan grandes y tan clásicas, ¿por qué permite Dios el mal en el mundo? ¿Cuál es tu respuesta al problema del mal? Mi respuesta es que no lo permite. No lo permite. Es decir, él desde luego pone todo de su parte para que el ser humano sufra lo menos posible, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el Dios cristiano no da una respuesta teórica al problema del mal. Es decir, Jesús de Nazaret no es un intelectual, tampoco da una respuesta infantil o mágica, ¿sí? Dice, toc, te ha solucionado el problema, ¿no? Que es lo que los niños gustaría que fuese, ¿no? O sea, sino que da una respuesta auténticamente humana, ¿no? O sea, ¿y cuál es esa respuesta que da auténticamente humana? Pues da la respuesta de la solidaridad, es decir, de participar él en el mal. Esto dice, bueno, pues esto no nos resuelve nada, esto resuelve todo. Porque si tú tienes una carga en tu vida de 100 kilos y viene una persona solidariamente a ayudarte y la lleváis entre los dos, ya pesan 50. Si vienen 100 personas a ayudarte, ya pesa 1 kilo por persona. Y si vienen 1000, pues ya prácticamente no pesa casi nada. Es decir, que la solidaridad es una respuesta eficaz y humana al problema del mal. Lo que pasa es que el problema del mal existe no porque Dios quiera, sino porque los seres humanos no queremos aceptar la vía que él ha propuesto, que es la de la solidaridad, unos para los otros. ¿Qué papel juega el trabajo espiritual, pues la disciplina, y qué consejo darías para personas indisciplinadas, que las hay muchas hoy en día? Por ejemplo, en el tema de la meditación, ¿no? Para lo que requiere. La disciplina es esencial. Teresa de Ávila hablaba de la determinada determinación. Sin ello no es posible, ¿no? O sea, en la meditación la perseverancia es casi todo. Es decir, si tú no eres perseverante, difícilmente vas a tener un camino espiritual serio, ¿no? ¿Y de qué depende la perseverancia o la disciplina? Depende del interés. El problema no está en la disciplina, sino el problema está en el interés, ¿no? Es decir, que yo creo que las cosas que realmente nos importan mucho, a no ser que tengas un trastorno de personalidad o realmente tengas un problema patológico de otro tipo, ¿no? Pero que nos importa mucho, estamos en ello. Entonces, no es un problema de falta de voluntad, es un problema de falta de interés, ¿no? O sea, por ejemplo, en la meditación, uno intenta estar, en la meditación cristiana, uno intenta estar en Dios, escuchando la realidad, ¿no? Entonces, si te vienen distracciones, que te vienen evidentemente, es porque tu interés por Dios no es tan grande. Porque si fuese muy grande, no te distraerías. Es decir, las distracciones te está diciendo Dios por medio de distracciones, no me amas tanto como crees o como te gustaría todavía. ¿Sí? Es decir, una madre sabe que ama a su hijo porque está pendiente de él o de ella. Y si deja de estar pendiente, en ese momento pues ha tenido otras cosas que le han reclamado. Entonces, por eso el camino espiritual en todas las tradiciones no es otra cosa que la atención plena, en este caso al ser, a lo que es Dios. Y meditar o trabajar espiritualmente no es otra cosa que eso. Eso es trabajar el amor, ¿no? O sea, amor y atención, como decía Simone Weil, esta persona judía, es lo mismo. Amamos a lo que estamos atentos, estamos atentos a lo que amamos. Estamos hablando mucho de meditación, ¿no? Una pregunta que un poco mala idea que me gustaría hacerte. ¿Pablo Dors es budista? No soy budista. Soy cristiano, por la gracia de Dios, como decía el catecismo, que aprendí de niño. Pero sí que
sí que tengo un respeto y una veneración, incluso podría decir, muy grande por Buda. Y creo que si no fuese cristiano, es posible que fuera budista. Esto sí que puedo decirlo, ¿no? Llegó un momento en mi propia historia donde, por circunstancias, estuve en contacto con grupos budistas y durante 7 años nada menos, que no es poco tiempo, pues hice práctica de meditación zen, que bueno, pues proviene, como es por todos sabidos, del budismo, ¿no? De Buda. Y de alguna manera necesité transitar lo extraño para volver de manera, lo extraño quiero decirlo, culturalmente alejado de mí, ¿no? O sea, como la religión budista, para volver de manera renovada y más genuina a mi propia tradición, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que muchas personas que flirtean, vamos a decirlo de esta manera un poquito despectiva, por otras tradiciones, es porque no han hecho la experiencia de entrar en su propia tradición a fondo. Pero si tú has hecho esa experiencia, como yo lo he hecho con el cristianismo, de entregarme a fondo a esta práctica, y a pesar de todo te has visto de alguna manera abocado a indagar en otras tradiciones, eso a la larga o a la corta no te aleja de tu propia tradición, sino que te devuelve a ella, como me ha sucedido a mí, de manera más genuina. Entonces, bueno, no soy budista, sino que soy cristiano, pero siento un profundo respeto y no solamente respeto, sino que creo que en definitiva todas las religiones van encaminadas a lo mismo, ¿no? Me gusta mucho la metáfora de la montaña, que creo que alguna vez he comentado, ¿no? Cada religión sube a la cima de esa montaña por una ladera. Entonces unos dirán, esta ladera está nevada, otros dirán, esta ladera está florida, otros dirán, esta ladera es desértica, cada uno según la tradición por la que está subiendo, pero en la mística, es decir, en el encuentro con el ser, mayúsculas, con Dios, ahí nos encontramos todos, ¿no? O sea, las diferencias que pueden existir son diferencias fundamentalmente culturales, ¿no? Pero la experiencia genuina es esencialmente idéntica. A mí me gustaría también hablar contigo, porque no sé si tendrás una opinión formada o habrás reflexionado sobre esto, en cuanto a que psicólogos sobre las psicopatologías, ¿no? Que ahora parece que prácticamente que es difícil conocer a una persona joven que no tenga una depresión de vez en cuando, obsesiones o una adicción, ¿no? Parece que esta psicopatología nos rodea. ¿Qué es para ti la psicopatología? ¿Tiene que ver con la insatisfacción vital, con la falta del encuentro con lo divino, con la falta de interés, la falta de amor? ¿Es otra cosa? No sé si esto vivimos, sí, es una pregunta muy bonita, vivimos una sociedad enferma, estructuralmente enferma. ¿Y cuál es la razón de esta enfermedad generalizada que provoca todas estas psicopatologías, estas adicciones, estas obsesiones, esta insatisfacción vital, depresiones, tal, que existen de manera muy, muy generalizada? Pues la razón última es que nos hemos olvidado de que el ser humano no es solamente cuerpo y mente, sino también es espíritu. Es decir, no hace falta simplemente una educación corporal, una educación psíquica, sino también espiritual, ¿no? O sea, y cuando hablo de espiritual, hablo de el contacto con nuestro centro más profundo, ¿no? Sin ese contacto con lo más profundo, y creo que ese es el problema del hombre contemporáneo occidental al menos, que es que no estamos en contacto con nuestro ser más profundo, estamos disgregados. Entonces lo que hay es un problema de escisión, es decir, aquí soy abogado, aquí soy padre de familia, aquí soy amigo de mis amigos, es decir, no hay un tipo de unidad, ¿no? Entonces esa esquizofrenia, ¿no? Es lo que nos hace sentirnos mal, ¿no? O sea, entonces la espiritualidad es un camino para volver al centro que unifique, y el camino para ello fundamentalmente, a menos tal y como yo lo entiendo ahora, es el silencio, y de ahí la importancia que doy a la contemplación o a la meditación. Es decir, que el silencio interior, exterior e interior, nos va colocando de manera paulatina y progresiva
en contacto con ese centro. Y cuando estamos ahí, cuando empezamos a estar ahí, al estar unificados y ya no escindidos, nuestra vida es lo que tiene que ser. Y cuando estamos ahí encontramos una claridad mental y una fuerza en el actuar extraordinaria. O sea, que a uno mismo le sorprende cómo puede ser tan clarividente, cómo puede ser tan eficaz, tan transformador de la realidad, ¿no? Yo, vamos, con toda humildad, pero también con toda rotundidad, como decía antes, durante muchos años he intentado actuar para Cristo. Entonces hacía muchas cosas, ¿no? O sea, y mis acciones, no digo que fuesen ineficaces, pero desde luego no eran muy eficaces, ¿no? En cambio, cuando he empezado a dar una importancia mayor a la oración, es decir, al contacto con el propio centro, ¿no? Que es Dios mismo, ¿no? O sea, entonces ya no tengo que hacer tanto, sino que simplemente las cosas se hacen por mi medio, pero yo no soy el que hago, ¿no? Y eso es maravilloso, porque de este modo la acción no cansa. O sea, he dicho evangélicamente, preocúpate por el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te da por añadidura. Entonces, si tú te preocúpate de estar en tu centro y lo demás se va a producir. Entonces, ahora ya no voy a la gente, sino que sencillamente la gente viene a mí. Pero no porque yo sea más chulo que un 8, sino porque tú estás en tu centro y la gente necesita unificación. Entonces va a donde hay unificación. O sea, porque estamos llamados a eso. Como lo necesitamos, aunque no nos demos cuenta, esto que me pasa a mí en una medida muy modesta, a los grandes maestros y escritores les pasa de manera muy notoria. Es decir, que la gente va a los maestros porque irradian esa unidad a la que estamos llamados. Y ellos no hacen marketing, no es una cuestión de publicidad ni de estrategia. O sea, no tiene nada que ver con la estrategia, tiene que ver con estar en el propio centro y entonces se irradian. Entonces yo creo que el problema fundamental de la Iglesia o de las iglesias de las distintas religiones es un problema espiritual, místico. O sea, si realmente todos los que estamos en este ámbito estuviésemos centrados, otro gallo cantaría, ¿no?